Kaixo, poco a poco vamos acercándonos al esperado final de este largo túnel. Está siendo muy duro, sobre todo para aquellos y aquellas que habéis perdido un ser querido o que habéis tenido o tenéis algún familiar en estado de gravedad. Quiero que mi primer recuerdo sea para ellos y ellas. Como decía, estamos haciendo el camino y esto es bueno, pero todavía queda mucho por recorrer. Vuestro comportamiento está siendo en líneas generales ejemplar. Debemos seguir siendo muy rigurosos y responsables con las medidas de prevención y en estos momentos de desescalada, especialmente con mantener la distancia de seguridad. Mañana daremos un paso muy significativo y por fin nuestros mayores van a salir a pasear. Hoy también mis pensamientos están con ellos y con ellas en un momento que tanto esperaban, pero a la vez que tanto temen. Hace unas semanas hablamos con todos nuestros mayores de 80 años de Sondica, con todos aquellos de los cuales tenemos contacto. Más de 700 llamadas y me gustaría compartir con vosotros y vosotras algo que muchos de ellos y ellas nos trasladaron. Nos dijeron que en casa nos sentimos protegidos, pero cuando empecemos a salir, tienen miedo. Pues mañana es el día. Por ellos y ellas, y en respuesta a lo que nos pidieron esas llamadas y en definitiva, por todos nosotros y nosotras, hemos hecho estas recomendaciones a pesar de que la instrucción del Gobierno Central no es de aplicación en un municipio como el nuestro que tiene 4.500 habitantes muy cerca de esos 5.000 establecido como límite. No es una obligación, es una recomendación que os trasladamos basada en la responsabilidad y en devolverles lo que tanto han hecho por nosotros y nosotras. También quería aprovechar para lanzar un mensaje a las personas y familias con necesidad en estos momentos. Nuestros servicios sociales están siempre a vuestra disposición para ayudaros. Además, tenemos el compromiso de incorporar a lo largo del año el presupuesto necesario para que nadie se quede atrás. Y por último, comerciantes, hosteleros, autónomos, que me estáis trasladando vuestra situación tan complicada. Esta próxima semana anunciaremos un paquete de ayudas extraordinarias para vosotros y vosotras. Debemos y os queremos ayudar y por esto nos vais a tener siempre a vuestro lado. Mucho ánimo a todos y todas y mucha precaución. Sondica Gara.